Nosotros también vamos a hablar ahora en los próximos minutos con Javier del Valle, desde Negocios también Televisión. Javier, muy buenas. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal has visto este dato de PIB? 2,9%, 3 décimas mejor de lo esperado. Lo que nos decía Jorge es que, bueno, realmente es una mejoría muy pequeña, que se podría decir que prácticamente está en línea con lo esperado, pero parece que a los mercados les ha sentado bastante bien. Y no sé si te ha dado tiempo en este ratito, en estos 15 minutos desde que ha salido el dato, a analizar un poquito más en profundidad los componentes del PIB, ¿no? Por ejemplo, decíamos que el gasto en consumo ha aumentado en bienes y en servicios, que mucha gente, claro, estaba expectante para ver qué pasaba en los servicios, si aumentaba también el consumo. Y otra de las preguntas que también te lanzo y ya pues nos respondes un poco a todo, Javier, ¿crees que la Reserva Federal, teniendo en cuenta el dato de hoy del PIB, ha conseguido ese famoso y esperado soft landing? Es una pregunta muy difícil. Esa va a ser complicada de responder, esa segunda. La primera, en cuanto a lo que has dicho de los componentes, efectivamente, me sorprende mucho el componente del consumo, ¿vale? Que el consumo vuelva a aportar a este PIB. Dice que se ha reflejado incrementos bueno, en la inversión de inventarios, en el consumo, obviamente en el gasto federal y en el gasto, bueno, y en el gasto no residencial, ¿no? Sí que es verdad que ha habido una caída con respecto al tercer trimestre en cuanto a las exportaciones, ¿vale? Recordemos que el tercer trimestre salió muy fuerte y había algo que vigilar muy importante. Dentro del PIB lo que tenemos que hacer es sumar todo lo que se produce en el país en el que estamos mirando el dato de PIB. Pero tenemos que restar todo lo que no se produce en ese país porque no corresponde a output generado en ese país, ¿no? Por tanto, si nosotros sumamos, por ejemplo, el consumo, la inversión residencial, el gasto del gobierno, etc., 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 llegamos a la parte de exportaciones e importaciones. Las exportaciones sí que se suman, porque aunque se vendan fuera, se producen aquí se producen en Estados Unidos en cuanto al dato del PIB, pero las importaciones restan. Entonces, exportaciones menos importaciones, obtenemos lo que es la exportación neta, por así decirlo, que sería un poco la aproximación a la balanza comercial, que es cuando un país está en déficit o está en superávit. Si está en superávit es que exporta más de lo que importa, si está en déficit es que importa más de lo que exporta, ¿no? Entonces, Estados Unidos, que es un país que siempre está en déficit, porque importa, suele ser en déficit porque importa más de lo que exporta, veíamos que el tercer trimestre se mantenía muy fuerte debido al PIB que salía por encima de lo que hemos tenido ahora. De hecho, el del tercer trimestre sí que fue sorprendente, que salía en el 3,2%. El de ahora es en el 2,9%, ¿no? Que también ha sido una sorpresa con respecto a ese 2,6% que se esperaba. Sí que es verdad que en el tercer trimestre lo que veíamos era que las exportaciones netas habían incrementado mucho. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había dejado de importar, también en parte por todo lo que se había importado ya, por esas cadenas de suministros se habían empezado a llenar los inventarios, veíamos los inventarios disparados, tanto en los retailers, en los minoristas, como en la parte más wholesale también. ¿Qué ha pasado? Que me ha sorprendido que este cuarto trimestre, a pesar de que las exportaciones hayan bajado, nos dicen en el BEA, el PIB se ha mantenido en ese nivel del 2,9, de nuevo, por las categorías que hemos dicho, como el consumo. Entonces, yo creo que al mercado no le sorprendía en exceso, sí que es verdad que se esperaba un 2,6, así un 2,9, pero ya venían diciendo varios miembros de la FED, lo dijo Bullard, lo volvieron a recalcar varios otros miembros también, que posiblemente la economía había crecido por encima de tendencia en la segunda mitad de año, ¿no? Entonces, el mercado en general ya esperaba un buen dato, yo creo. Esperaba crecimiento este cuarto trimestre, crecimiento sobre todo si lo miramos en tasas anualizadas, como lo vemos ahora, y un 2,9 superior a ese 2,6. Obviamente ahora, claro, has dicho antes, los precios han salido por encima de lo que se esperaba, ese deflactor del PIB. Claro, ahora el problema está en que el PIB es un dato atrasado, ¿no? Me comentas, ¿es posible el soft landing? Bueno, yo creo que aquí tenemos una divergencia ahora mismo en los mercados. Tenemos una divergencia entre lo que nos están apuntando indicadores adelantados, que se adelantan a la economía en unos 7-12 meses en adelante, e indicadores atrasados, que van muy por detrás de la economía. Pensemos que ya estamos en 2023 y estamos mirando el dato de PIB de 2022, del cuarto trimestre. Fíjate qué dato tan atrasado tenemos con respecto a lo que está siendo ahora los mercados, ¿no? Entonces, sí que va a gustar, pero yo no quitaría el ojo en los datos, en los indicadores adelantados, que está mostrando una imagen de que realmente, pues sí, a lo mejor la economía se ha mantenido por encima de tendencia a mitad de 2022, la última mitad de 2022, posiblemente también a lo mejor el PIB durante 2023, los primeros trimestres, pueda mantenerse la economía fuerte, pero habrá que vigilar realmente si consideramos que los indicadores adelantados están en lo cierto. Por ejemplo, el indicador ley, que ya está en el mes, está por debajo del -6% en cambios interanuales, es un indicador que suele tener una tasa de acierto en cuanto a recesiones muy alta, ¿no? Entonces, bueno, yo no descarto la idea de recesión, creo que es pronto porque
estamos comparando datos atrasados que nada tienen que ver con lo que nos están diciendo los datos adelantados. Y luego la Fed, por ahora, por mucho que tengas una economía fuerte, pues entonces es más razón para que siga. Así que no descartaría del todo la posible recesión. Eso sí, creo que si hay recesión, pues obviamente a lo mejor podemos tener una recesión suave, ¿no? Habría que definir cuándo la ENVER realmente dicte la recesión. Recordemos que es quien decide, la Oficina de Investigación Económica es quien decide cuándo hay recesión y cuándo no. Y uno de los factores principales para tener en cuenta eso es el mercado laboral. El mercado laboral, hasta que las nóminas no agrícolas no empiezan a destruirse nóminas mes a mes, va a ser complicado que la ENVER diga que estamos en recesión. También mira dos indicadores más importantes todavía, que son la producción industrial y las ventas minoristas. Y la producción industrial lleva ya 3 meses consecutivos de caída. Las ventas minoristas el mes pasado cayeron un menos 1%, todavía más de un menos 1% aproximadamente. Por tanto, ya son indicadores que están empezando a mostrar que, bueno, que la economía posiblemente se ha paralizado. No están cayendo de una forma drástica, como para decir recesión severa, pero sí que yo no descartaría la posibilidad de a lo mejor en 2023 tener una recesión suave. Claro está que cuando los indicadores adelantados ya nos están mostrando que puede ser de aquí de 7 a 12 meses, posiblemente cuando la ENVER dictamine que estamos en recesión, posiblemente ya estaremos a mitad, ya empezaremos a ver cómo las bolsas recuperan y las cosas ya se han descontado, ¿no? Entonces, bueno, pues es lidiar con esos dos tipos de indicadores, lo que son, por un lado, los atrasados, como puede ser el dato de PIB y laboral, y lo que son los adelantados que están pintando una imagen de que todavía no nos hemos librado de esta. Pero bueno, me alegro por el mercado y me alegro por este dato. El mercado de momento se lo está tomando bien, pero como dices, hay que recordar, Javier, que este dato de PIB es del cuarto trimestre de 2022 y que otros, como el Leading Economic Indicator, nos estaban indicando, obviamente, una caída también en la actividad económica. Así que habrá que ver también, pues bueno, pues cómo acaba desenvolviéndose realmente todo. Javier del Valle, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Bueno, me parece que tenemos ya también a Eduardo Bolinches, analista de Invertia, con nosotros.